Hola, ¿qué tal con todos? Te saluda Fabricio Salas. Para culminar el tema de principios físicos de los métodos de imagen, vamos a abordar principios físicos de la resonancia magnética. Cuando nosotros hablamos de resonancia magnética, debemos entender también en parte lo que fue el espectro electromagnético, pero en este punto ya directamente hablaremos del magnetismo. Cuando nos viene a la mente la palabra magnetismo, siempre pensamos en un imán, pues un imán es un objeto que produce un campo magnético, lo cual le da la propiedad de atraer cierto tipo de objetos, cierto tipo de materia y atraer o repeler otros imanes. Históricamente su nombre se debe a los antiguos griegos que vivían en el sector de Magnesia, en donde existía una piedra conocida como magnetita que tenía la propiedad de poder atraer todo tipo de material que tuviera hierro. Actualmente ya nosotros conocemos que el magnetismo se encuentra presente incluso en nuestro planeta. Ahora, cuando nosotros hablamos también de magnetismo, debemos entender que un imán tiene la capacidad de poder atraer otros objetos. Generalmente uno de los más comunes es el caso del hierro, por eso los llamamos materiales ferromagnéticos. En este caso, ellos se encuentran de forma, todo material que tenga hierro se va a encontrar con los polos en diferentes sectores, lo que se conoce como un dominio. Y la distribución que ellos tienen o hacia dónde apuntan se denomina momento magnético. En el punto en el que nosotros acercamos un imán, lo que se produce directamente en este momento magnético es la alineación de todos estos electrones hacia el punto en donde se encuentra el imán. Por eso nosotros lo decimos materiales ferromagnéticos, fuertemente atraídos por un imán, como tenemos el caso del hierro, el cobre o el níquel. Hablamos de materiales paramagnéticos, aquellos que son ligeramente atraídos por un imán, como tenemos el caso del aire, el aluminio, el paladio y aquí el punto más importante, el hidrógeno. Hablamos también de material diamagnético, aquellos que son ligeramente repelidos por el imán. Si bien en un punto un imán está conformado por dos polos, un polo norte y un polo sur, ambos tienen gran capacidad de atracción, pero tienen una zona o línea neutra, la cual no ejerce ningún tipo de atracción. Por lo tanto, polos similares se van a repeler y polos que son opuestos se van a atraer. Entonces, si nosotros tenemos un imán de esta forma y nosotros logramos un corte en su región central, ya no va a ser este neutro, sino que cada uno de ellos va a tener su propia polaridad. Entonces, ya cuando hablamos directamente de la historia de la resonancia magnética, decimos que en el año de 1938, Isidore Rabi describe la resonancia magnética medida en rayos moleculares. Fue seguidamente en el año de 1946 cuando Bloch y Mills refinaron esta técnica usada en líquidos y en sólidos. Seguidamente, en 1973, gracias a los aportes de Damadian y Latterburg, desarrollaron la técnica para generar las primeras imágenes a partir de resonancia magnética, como el que vemos aquí en la fotografía. Fue en 1976 entonces cuando Mansfield publica la primera imagen de un dedo a través de resonancia magnética. Seguidamente, en el año de 1979, se publica la primera resonancia magnética de cuerpo completo. Fue hasta 1980 que Mansfield modificó el modelo y disminuyó el tiempo de captura. Generalmente los primeros modelos de los equipos de resonancia magnética eran como el que vemos aquí en la imagen, que eran bastante grandes, consumían grandes cantidades de energía y la persona se le introducía aquí dentro de este tubo, expuesta aquí a un imán gigante. Sin embargo, pues uno de los desventajas de esto es que producían los pacientes claustrofobia. Por lo tanto, con el advenimiento de la tecnología, tenemos nuevos equipos que tienen mejor resolución, tienen mayor capacidad y sobre todo tienen este sector abierto para evitar los episodios de claustrofobia en cierto tipo de pacientes. Ahora hablemos un poco de la física del magnetismo, pero ya a nivel atómico. Si bien los átomos en sí pues lo conforman a toda la materia, las partículas atómicas a su vez poseen partículas subatómicas, que cada una de estas tiene propiedades inherentes, sea los electrones con su carga negativa, los protones con su carga positiva o los neutrones que no tienen ningún tipo de carga. Ahora, cada uno de estos, por ejemplo, en el caso del protón, este tiene un movimiento de rotación o spin, como el que vemos aquí en el video. Si se mueve es porque tiene carga eléctrica en un movimiento, por lo cual puede generar energía eléctrica. Ahora, si es que tiene energía eléctrica y si es que puede generarla, genera también un campo magnético. Entonces, es como un mini planeta pequeño que gira sobre su eje como la Tierra, que a esto se denomina vector.
Ahora, si es que a este mismo tipo de energía le aumentamos mucha más energía, ya no vamos a tener un movimiento de rotación, sino ya vamos a tener un movimiento que se denomina de precesión. Entonces, ¿qué pasa en los tejidos? Si bien en los tejidos todos los vectores de los protones son aleatorios, por eso no hay magnetismo en sí, ya que esto se cancela, pero si agregamos a estos un campo electromagnético, estos se van a alinear en sí, lo cual se conoce como magnetización longitudinal, ya sea en paralelo o en antiparalelo. Cuando hablamos de paralelo o antiparalelo, es decir, que algunas van a apuntar hacia el norte u otras van a apuntar hacia el sur, como vemos aquí. Entonces, ¿por qué no todas apuntan hacia la misma dirección? Pues eso se debe a un principio de mecánica cuántica que nos dice que solo existen dos estados energéticos que van a apuntar hacia una misma dirección de este campo electromagnético. Ahora, cuando nosotros vemos estos, decimos que existen unos que se llaman spin up y otros que se llaman spin down. Aquellos que se llaman spin-off son aquellos que tienen menos cantidad de energía que consumen, por lo tanto van a estar en su mayoría apuntando hacia este punto. Mientras que los otros, como consumen mucha más energía, lo vamos a ver en menor. Ahora, para explicarme mejor, imagina que tenemos aquí una brújula, la brújula que se encuentra siempre apuntando hacia el norte. A esta le agregamos ondas de frecuencia, lo cual va a hacer que su polaridad se invierta. El norte va a ir directamente para el sur. Entonces cambiamos esta polaridad. En los protones sucede de igual manera. En su estado de reposo, estos van a estar apuntando hacia el norte. Pero si agregamos ondas de frecuencia, estas se van a invertir o van a estar en sentido antiparalelo. Ahora, si es que por alguna casualidad nosotros venimos y cortamos esa transmisión de las ondas, todos estos protones van a tratar de volver a su estado natural o hacia su estado de reposo, lo cual va a generar una respuesta de onda que es traducida a través del equipo de resonancia con el cual nosotros podemos ver la imagen. La señal de esta resonancia magnética que se produce contiene información sobre tres parámetros diferentes e independientes que permiten identificar sea la procedencia de la señal, la intensidad y las características del mismo, tales como son la densidad de los espines, el tiempo de relajación T1 y el tiempo de relajación en T2. Entonces, toda esta frecuencia que se emite es enviada directamente hacia un computador que se encarga de decodificar y podemos nosotros observar la imagen en tiempo real. Entonces, en resumen del mismo, nosotros conocemos que el equipo de resonancia magnética tiene en su parte externa del anillo, tiene una capa electromagnética, mientras que en su parte más interna tiene un emisor de radiofrecuencia. Ahora, nosotros dentro del cuerpo humano tenemos átomos de oxígeno y también mucho más allá tenemos átomos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene a su vez sus protones. Estos protones, como vemos aquí, se encuentran girando de una forma aleatoria. Cuando nosotros los exponemos a un campo electromagnético, estos tienden pues a adquirir su posición, sea paralela o antiparalela. Entonces, cuando nosotros le exponemos ya una vez que se encuentran ahí de esa manera a un espectro de radiofrecuencia, todos estos de aquí se van a oponer, es decir, van a ponerse contraparalelos. Como vemos aquí en la imagen, se exponen a una onda de radio y este movimiento con el cual estos cambian es lo que produce o lo que se interpreta decodificadamente en la computadora como la imagen de resonancia magnética. Ahora, ¿qué necesitamos para poder hacer un estudio de resonancia magnética? Necesitamos, como ya lo mencionamos hace un momento, un imán con gran energía, con gran potencia. Necesitamos en su parte interna una bobina que genere radiofrecuencia. Necesitamos una camilla. Necesitamos una bobina de gradientes. Y necesitamos también un cuarto, el cual aísle todas las ondas electromagnéticas que se encuentran en el exterior. Asimismo, también una cabina. No está por demás dar unas recomendaciones de la misma, evitar introducir todo este tipo de objetos dentro del cuarto de resonancia magnética, ya que se ha visto algunos efectos incluso desastrosos o muy peligrosos cuando introducen tanques de oxígeno o personas que llegan con dispositivos intrauterinos a realizarse este tipo de exámenes. Entonces, mucho cuidado con esos puntos. Ahora, cuando hablamos de los principios físicos ya de todos los métodos que hemos abordado, decimos que la resonancia magnética tiene una resolución espacial superior a los otros métodos de imagen.
seguido de cerca por la tomografía. Sin embargo, algunos equipos de tomografía en la actualidad tienen mayor número de detectores, por lo tanto las imágenes son mucho más nítidas que incluso rivalizan con los estudios de resonancia magnética. Si hablamos de la disponibilidad, pues los rayos X es uno de los métodos de imagen más popular que lo tenemos en la mayoría de los hospitales, seguidos de la ecografía, la tomografía en algunos hospitales generales y la resonancia magnética, que esta tiene una disponibilidad inferior en relación a las anteriores. Si hablamos de precio, pues vemos que los rayos X y la tomografía tienen un precio bastante accesible, a diferencia de la resonancia magnética y de la tomografía. Ahora, recordemos que ya como lo dijimos anteriormente, los rayos X y la tomografía van a producir radiación. Sin embargo, la ecografía y la resonancia magnética no la producen. Recordemos que la ecografía se produce por ondas de sonido. En cambio, la resonancia magnética se basa en el electromagnetismo y ondas de radio de larga frecuencia. Como dijo Walt Disney, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Stay home y muchas gracias por su atención.